más. Estoy avisando. A ver, en un triángulo las propiedades son diversas, ¿sí? La propiedad más básica a nivel angular, ¿cuál es? O sea, un triángulo tiene tres cosas. ¿Tres qué? Tres lados. Tres vértices. ¿Cuáles son sus vértices? Las esquinas. A, B y Sí. C. Se nombra así, triángulo ABC, así se llama. ¿Está bien? ¿Sí entendiste ¿Sí? Sí, Imagínate que yo hago este trazo y te pongo así. ¿Cuántos triángulos ves, ¿cómo te llamas? Alejandro. Tres, dos. ¿Cuántos triángulos ves? Dos. Ya veas tres o veas dos. Nombra uno. El lado derecho. Nómbralo. Te estoy diciendo cómo se llama aquí. Yo. A, B. ABD, ese es el de aquí. AB. Me habías dicho el de la derecha. ¿Cómo se llama el de la derecha? Tú, Alejandro. BB. Así se llaman los triángulos. Tienen nombre, Borut. ¿Ya? Sí. Tienen, aparte de tener tres vértices, ¿cuáles son sus vértices? A, B, C. En este caso son A, B y Sí. también tienen lados. ¿Cuántos lados tienen? Uno. Lados. ¿Cómo le digo? ¿Cuántos lados tiene? Tres, ¿no? Ya, ¿cuáles son sus lados? No. No. Andrew. AB es un lado. Este de aquí, por ejemplo, le está nombrando este de aquí. Eso es un lado. Silencio, Brandon. Otro lado. ¿Qué? AC. ¿Y otro lado es? BC. Voy a preguntarle a Borut. Borut, ¿cuáles son los lados de este triángulo? ¿Cuál De ese triángulo que te he sombreado. DB DB, y DC DC, y BS. B. ¿Estamos todos bien? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente te hablan de los lados en las preguntas textuales y el alumno no entiende. Dice, profesor, lado A y B. ¿Es A y B el lado? No, ¿el lado cuál es? AB. Sí, lado BC y lado C. Ah, triángulo. ¿Cómo se llama el triángulo? ¿Cómo se llama el triángulo? ABC. Ese es su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este triángulo? El de rojo. Sí. No, ¿cómo se llama ese triángulo? ADB o ABD o DAB. ¿Por qué? Mañana subí el tono. ¿Ah? ¿Sí, el padre? Eso era la otra semana. ¿Esto pico? ¿No? Ya realmente no me importa, ¿eh? Tengo acá. Y cállense. Ya, este triángulo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, no te voy a explicar. Si no entiendes, No entiendes. no entiendes. Mira ya. ¿Cómo se llama ese triángulo? AB, D. No hay que repetir vértices, solo hay que nombrar los tres. ¿De acuerdo? El otro es el triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? No. BB. ¿Está bien, Alejandro? Sí. Ahora, aparte de tener tres lados, tres vértices, también tiene ¿qué cosa? Tres esquinas. Mm, ¿Tres qué cosa? Ángulos. Tres ángulos. Por eso se llama triángulo. Tres vértices, tres lados, tres ¿qué más? Ángulos. Eso es lo más importante, tres ángulos. Ahí tú no ves ninguno atrás, porque no están dibujados. Claro. Tienes que aprender a dibujarlos. Acá hay uno, acá hay otro, y acá hay otro. Y tienes que aprender a dibujarlo, aunque no esté dibujado. Vamos a poner que este ángulo sea A, que este ángulo sea B y que este ángulo sea C. La propiedad más básica de los triángulos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que la suma de los tres ángulos es 100. Y las números son ángulos exteriores. Muy bien. Ahora, miren bien acá. Cuando tú prolongas un lado, es decir, continúas un lado, es decir, el lado que hemos continuado, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sí. AC es el lado que estamos continuando. Tenemos un ángulo aquí interno y se forma un ángulo Externo. externo. ¿Se entiende? Siéntate más allá.
¿Estamos bien? Sí. ¿Sí o no, Alejandro? Chicos, ¿Sí? entiendo. Ya. Ahora, ¿cuál es la propiedad entre esos dos ángulos? Si yo le pongo aquí 100, ¿cuánto mide el otro? 100. ¿Cuánto? 100. No, 200. La suma. 260. 180. 80. 80. 80. ¿Por qué 80? Ah, sí, es la suma de 180. Es la suma de 180. Ambos deben formar un ángulo. 180. ¿Sí? Pero si no tiene con X. Eso lo tienes que tener muy claro. ¿Qué pasó? Ya pasó, me. Así es, Mira, mira, mira. Ya me pasa la de tengo que realmente la Oye, oye, Ya, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ojo, una parte difícil es darte cuenta de lo siguiente. Mira. Yo tengo esto, continúo una línea, perdón, continúo una línea, y afuera y se forma un ángulo interno y un ángulo ¿qué? Externo. Externo. ¿Y cuál es la conexión entre estos ángulos? Si yo pongo aquí 70, ¿cuánto vale el de afuera? 110. 110. ¿Listo? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Y ahora vamos a resolver un poco de problemas. Pregunta 1, ¿hay en X? No. No tienes ficha, saca un cuaderno. ¿Sabes qué? Anda, agarra un libro arriba, te van a cobrar. Pero no te preocupes, ya hablamos. Ya me regaló. Pagué mucho. Yo pagué. y como no hay nada, ya. Tengan cuidado, completen. Si saben la propiedad, úsenla. Si no la saben, completen el ángulo por dentro. Los tres de adentro son 180. Trata. No, Un minuto. One minute. No, no. ayúdame. Sí, sí. Allá. Tiene que decir. Sí. Páginas. 20. Página, Ya terminé, maestro. página 155. A ver, voy a preguntar. Le voy a preguntar a Alejandro. Alejandro, ¿cuánto vale este ángulo? Mira, no aparecía, lo estoy haciendo aparecer. ¿Cuánto vale, Alejandro? 20. ¿Por qué 20? Por favor, no lo sacó. Estoy preguntando para que lo saques. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Por qué 80? 80 junto con 100 debe dar ¿cuánto? Y ahora en nuestro triángulo ya está completo, porque los tres ángulos ¿cuánto deberían sumar? Sí. ¿100? Yo digo 2x más 3x más 80, ¿cuánto es? 180. 180. Si planteas eso, ¿cuánto sale x? 20 grados. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, hagan la pregunta 2. Nos piden x más y. X más y, pregunta 2.
Atento, Alejandro. Mira. Primera pregunta, Alejandro. Si esto fuera 100, ¿cuánto sería él? Ah, no parece. 80. Si fuera 120 aquí, ¿cuánto sería esto? ¿Cuál? 60. ¿Por qué 60? Es una de No parece. ¿Ya? Y si yo te digo que esto vale X, ¿cuánto valdría dentro? 180. No, 180 pesos. 180 menos. Ahora tú mismo, Alejandro, ¿cuánto valdría este? 180 menos. Ahora ya tenemos los tres ángulos, ¿sí o no? ¿Cuánto deben sumar? 180. 180, porque son tres ángulos sin qué. Si no estoy usando más propiedades más que la una de todas, porque no quiero complicarlo con propiedades. Sumen, P. Sumen y tiene que dar 180. Y de ahí va a salir el valor de X fácil. ¿Ya salió? A mí me sale 180. No te puede salir X igual a 180. Vamos a estudiar. La suma de los tres ángulos, Alejandro, me has dicho que querías estudiar ese tema, más 54, ¿cuánto debe sumar? 100. ¿Cuál cancelo? ¿Cuál cancelo? Un 180 se va con un 100. El menos X y el menos Y, porque justamente me piden X más Y, justamente me piden X más Y, no me piden X, lo paso al otro lado, tendría 180 de aquí, más ¿quién? ¿Es igual a quién? A X más Y, porque está pasando para el otro. ¿Cuánto sería X más Y? 230. Eso es la respuesta. 234, no. Alejandro, silencio. A ver, atención. Ahora vamos a estudiar, oye, vamos a estudiar algo importante. Justo hablaron de tres tipos de triángulos. Hay tres tipos de triángulos. Por sus longitudes hay tres triángulos. ¿Cuáles son? Isósceles y equi. ¿Qué es el triángulo escaleno? Todos sus lados son diferentes. Por ejemplo, mira este triángulo. 3, 4 y 6. ¿Son iguales algún par de lados? Por lo tanto, ese es un triángulo que es escaleno. También tiene sus tres ángulos diferentes. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Después está el contrario, completamente contrario, el equilátero. Todos iguales. Todos son iguales. El equilátero, todos sus tres lados Iguales. son te estoy poniendo un símbolo, ¿de acuerdo? Sí, por último. Los tres lados son ¿Cuánto vale cada ángulo? Todos son iguales. Los tres ángulos son ¿Cuánto debería ser cada ángulo? ¿Por qué? Es que para 180. Porque 3 tita debe ser 180. Entonces, ¿cuánto vale tita? 60. ¿Está bien? ¿Está bien, Alejandro? En un triángulo equilátero, los tres ángulos son ¿cuánto? 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y ahora,
El intermedio entre las dos es el triángulo I. No son todos diferentes ni tampoco son todos iguales. Son dos lados iguales y uno que es diferente. Ese lado que es diferente recibe el nombre de Base. base. ¿Se entiende? ¿Sí? La base. Escucha ya. Ahora, al costado de la base hay dos ángulos. Al costado de la base hay dos ángulos. Voy a poner tres ángulos y ustedes díganme cuáles son los dos ángulos que están al costado de la base. Yo, Tita y Alfa. Tita y alfa están en la. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí lo entiendes, Alejandro? ¿Sí lo entiendes? A ver, vamos a hacerte unas pruebas. Acá hay un triángulo. ¿Sí? Ojo, ¿la base cuál es? El lado que es diferente, ¿no? Mira, te voy a poner aquí A, B, B. Te pregunto, muchacho, ¿cuál es la base? Ah, la minúscula, ¿no? Esa es la base. Te voy a poner aquí unos tres ángulos. ¿Cuáles son los ángulos de la base? Beta y. Ah, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué parte no entendiste, boludo? ¿Qué parte? El amarillo. El amarillo es la base. ¿Y cuáles son los ángulos de la base? Oye, la base. ¿Cuáles son los ángulos de la base? Zeta. Alfa y no es uno, sino son dos. Los ángulos de la base son dos, porque la base colinda con solo dos. ¿Está bien? Ya, voy a preguntarle a Mía. ¿Cuál es la base? ¿B? ¿Cuál es la base? C, es el diferente, porque el B se repite. Y Mía, ¿cuáles son los ángulos de la base? Dime. Uf. X y Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ojo, es muy importante que ustedes logren entender eso. Oye, 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 oye. Es lo que Ya está. Mira, ¿cuál es la base? ¿Qué? B. ¿Sí? Y si yo pongo el M, el N y el Q, le voy a preguntar a Alejandro, ¿cuáles son los ángulos de la base? M, I, Q. Ojo, cuando tú enfrentes al problema, no vas a tener eso resaltado para que tú digas M y Q. Lo tienes que, ¿qué? Que imaginar. ¿Cuál es la propiedad? Escúchame. Los ángulos de la base son. ¿Cuáles son los ángulos de la base en este caso? Alfa con pica. Ah, sí, me acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, ese sigma. ¿Sí? Sí. Alfa es igual a pica. Entonces, cuando veas un isósceles, tú lo que tienes que hacer, por ejemplo, yo te digo así, mira, A y B. ¿Cuál es la base? B. Atenta, mía. ¿Cuál es la base? B es la base. Si yo te digo que aquí el ángulo es 80, ¿tú qué haces automáticamente? En la misma base pones el otro O. ¿Vamos bien? Y de ahí tú puedes deducir que el tercer ángulo, ¿cuánto es? 40. Silencio, Alejandro. ¿Cuánto vale el tercer ángulo? 20. ¿Por qué? Los tres deben dar ¿cuánto? 180. Este sí es genio. Oye, oye. ¿Has entendido? Obvio Sí. que no. Sí. Ya, vamos a ponerte a prueba. Supongamos que te pongo los siguientes problemas. Silencio todos, silencio todos. Tenemos tres triángulos isósceles. Es más, te estoy dando la base. ¿Ya? Te voy a poner un problema. Todos resuelvan. Pero me va a presentar Chomsky la solución. Quiero X.
Quiero X. Quiero. Quiero X. A ver, hay que resolver. Vamos, mira, vamos, vamos. Lo que hay que hacer es identificar la base, los ángulos iguales, repetirlo. Daira, Chari. Daira, ¿entraste sola, Juan? Mangos. Yo sé cuánto sale. Tú estabas tocando. Sale 40. Sonaba la De su modo yo. Si me diga. ¿Cómo que mango? Mango. Vendo gama. ¿Dudas? ¿Cuántos vas? ¿Tres? Haz lo que tú puedas hacer. Hasta donde puedas. Trata de hacerlo. Y escríbelo en un papel para que me lo digas, ¿ya? Y si no quieres saber algo, identifica, busca y me preguntas, ¿ya? Mangos. Silencio. Ya. ¿Qué ángulo debería poner aquí? ¿Qué? X, muy bien. Y luego plantear que la suma es 180, ¿no? ¿Cuánto va a salir X aquí? 55. Maestro, yo le he hecho Ya, oye, ya. Recuerda que si tu forma es incorrecta, debes corregirla. Y si tu forma es correcta, está muy bien, ¿ya? A ver aquí. ¿Cuánto debo poner aquí, Chosto, ya que estás hablando? Debido a que el triángulo es isósceles, debo poner X. ¿Por qué razón X? Porque el otro es X. ¿Estamos bien? Y de ahí planteamos 2X. más 40 igual a 180. ¿Cuánto vale X? Vale 70, no, 60. 70. ¿Está bien? Alejandro, ¿cuánto debo poner aquí? 70. 70, muy bien. ¿Y luego qué debo plantear? Que la suma de los tres es 180. ¿Estamos bien? No, la suma de los ángulos es 180. Oye, oye. Ya, atención todos. Ahora en la pregunta 3. Sugerencia. Calculen este ángulo Y en el triángulo que está aquí. Ustedes pueden. Ubiquen la base, calculen el valor del ángulo y luego el X sale por suplemento. Recién son las 2 de la tarde. Claro, tú puedes hacerlo así, observa. ¿Cuánto vale este ángulo? 180 menos. También aquí, esto debido No dice que son. Sí. Debido a que esto es la base, ¿cuánto mide el otro ángulo? 180 menos. Y ahora nosotros decimos que los tres ángulos, ¿cuántos sumamos?
En total 180 menos. 180. 180 más 180 más 32. 2x. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Escucha. Oye, oye. Este ángulo más este ángulo más este ángulo, ¿cuánto debe dar? 180, ¿no? Aquí yo tengo un 180, otro 180 y un 32, por eso lo estoy poniendo aquí. Escucha, Alejandro, un menos x y otro menos x, menos 2x igual a 180. ¿Está bien? Esta es una forma. Ahorita voy a hacer la otra forma. ¿Qué se cancela en vez de sumar? 180. El 180. 2x pasa al otro lado y yo tengo 2x es igual a 212. ¿Cuánto vale x? Ay, no. 106. Profe, ¿cuál es la otra forma? Oye, oye, oye. Ya no. ¿Cuál es la otra forma? Mira bien la otra forma. 2x ponemos. ¿Cuál es la otra forma? La siguiente. ¿Qué lado tienes aquí? ¿Qué ángulo tienes aquí? No, ¿qué ángulo dice ahí? 32. Acá dice x, ¿no? Si yo le pongo y acá, porque yo sé que esta es la base, ¿qué pasa? ¿Qué? Sí, sí. Si yo le pongo aquí al ángulo y, Ya terminé. ¿qué terminas? Hice 6. ¿Lo grabado? ¿De segmentos? Sí, no. Ya sube, ahorita te voy a tomar examen. Esto es y. Pero yo Le voy a tomar examen, sube. ¿Esto cuánto vale? Y. Por isósceles también vale. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, ¿qué yo hago aquí en este triángulo? La suma de 32 y más y. ¿A cuánto debe dar? 2y, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale y? 74. Ahora que vale 74, tú dices, este ángulo de aquí, cerrado en un cuadrado, junto con el otro, ¿cuánto deben sumar? X más 74 debe ser 100. Es otra forma. No digo que lo que hayan hecho con 180 menos X esté mal. Está bien, pero esta forma a mí me gusta más, aunque depende de ustedes, ¿ya? ¿Entendieron las dos formas? ¿Sí? ¿Seguros? A 106 igual. Eso los mangas, profe. Tiene que salir lo mismo porque es la misma pregunta. ¿Por qué saldría diferente? No, a mí me sale 7. Vamos a hacer un par más y vamos a Examen, profe. trabajar el examen, ¿ya? Esta es una propiedad que ustedes deben aprender a dominarla muy bien. Seguramente muchos ya la conocen, ¿no? El ángulo externo, Alejandro, de un triángulo, este es un ángulo externo, ¿lo ves? Debe ser igual a la suma de dos ángulos internos, Alejandro. X es igual a más B. ¿Entendido, Alejandro? ¿Sí? ¿Seguro? A ver, vamos a ponerte a prueba. Escucha bien, un triángulo tiene tres ángulos exteriores. En este caso, en esta figura que de repente está pequeña, pues agrandado, ¿hay cuántos ángulos? Tres, Chostin. ¿Puedes ver los tres, Chostin? Veo 4. ¿Puedes ver los tres ángulos exteriores, Chostin? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Ahora, también tiene ¿qué cosa? Tres ángulos interiores. ¿Estamos bien? Pregunta, primero para Alejandro. Alejandro, según el ángulo externo X, ¿a quién debería ser igual? Debe ser la suma de dos interiores. ¿Cuáles dos? No, No, más B. no. Más. B más. Tiene que ser los ángulos exteriores que no están pegados al X. ¿Quién está pegado al X? Entonces lo descartas. ¿Quién sería? B más C. Chastin. Y es un ángulo exterior. ¿A quién debería ser igual? Sería. C. No, a ver, a ver. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se debe leer? No, A más C. A más C. Brandon, Z. Z está acá. ¿Qué? Debe ser A más
B. Ojo, esta propiedad es la más importante de la geometría, así que no lo voy a dejar pasar y en vez de resolver preguntas, vamos a trabajar sus habilidades con los ángulos exteriores. No te preocupes, no te preocupes, no las necesitas, ¿ya? Vamos a ver, en una configuración normal, cuando solo hay un triángulo, esta propiedad es casi irrelevante. ¿Está bien? Voy a poner aquí ángulos. Quiero que me indiquen cuáles son los exteriores. ¿Cuáles son los exteriores? Y a ver, le voy a preguntar a Brandon. Brandon, ¿cuáles ángulos exteriores ves? Uno nomás, nómbrame. Ah, como lo ve afuera, dice que ¿es correcto? No. El ángulo exterior se forma en la prolongación de un lado como el otro lado. Aquí. ¿Cuál sería el ángulo exterior? ¿Cuál de los ves? Los dos. Los dos son exteriores. Vamos a poner a prueba otra vez a Brandon. Sí, como Escucha bien, ¿ah? Aquí hay varios ángulos. Voy a poner yo los ángulos. X. ¿Aquí qué ángulo debería poner? No, D. D. ¿Por qué razón D? Opuestos por el vértice. ¿Y aquí qué debería poner? E. Brandon. Hay tres ángulos exteriores. Nómbrame uno. X, nómbrame otro. X otra vez, nómbrame otro más. ¿Qué? ¿B? no. D no es. No es D. ¿Cuál es? La A. La X y la X. Son ángulos exteriores. Ahora, la propiedad dice, todo ángulo exterior es igual aquí. A la suma de los dos interiores que no están pegados. ¿Quién está pegado a la X? Ah, entonces debe ser ¿quién? B más C. ¿Quién está pegado al Y? B. Entonces Y debe ser ¿quién? A más C. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya Brandon, aquí. Te voy a señalar un ángulo exterior. D. ¿A quién debe ser igual D igual Brandon? ¿Qué? A más C. Silencio, he dicho Brandon. Brandon, ¿por qué decimos A más C? Porque los ángulos interiores, ¿cuáles son, Brandon? Dime. A, C y X. ¿Quién está pegado a la D? X, ¿no? Por eso no lo cuento y digo A más C. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Ya. Brandon, hay otro ángulo exterior, que es la B. ¿A quién debería ser igual? Silencio. X más C. Porque el B está pegado a la. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, a ver si has entendido. Acá hay tres ángulos exteriores, Justin. Ya Brandon los había dicho. Tú vuélvelo a decir. Silencio, Justin puede. X. ¿Qué más? A. ¿Qué más? Ahí van dos, falta uno. Puedes repetir. La otra. Ya, Justin. ¿Quién sería X si es externo? Ya, primero dime cuáles son los tres internos. Los tres internos. En ese triángulo sombreado. B, C y D. Ya, X es Igual a C más B. C más B. Y A, que también es externo. A B más D. B más D. D. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya, esta es la situación más fácil porque solo hay un qué. ¿Un qué? ¿Qué? ¿Sí? Pero cuando haya más de uno, que siempre va a pasar, esto es absurdo para mongolitos, es esto. Difícilmente venga esto así. Normalmente vienen figuras como esta. En mi colegio. Solo hay, No me hable del otro mundo. solo hay una figura. Figura 3D. Por ejemplo, aquí hay muchos triángulos. Por lo tanto, al haber muchos triángulos, hay muchos ángulos ¿qué? ¿Hay muchos ángulos qué? ¿Y muchos ángulos qué? Sí, y tú tienes que aprender a identificar los interiores y los exteriores. Vamos a empezar con una figura sencilla. Esta de aquí. ¿De acuerdo?
¿Está bien? Ustedes tienen que ver, primero yo voy a hacer el ejemplo y después ustedes lo resuelven, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo veo un triángulo que puede tener tres ángulos, A, B y C. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Después puedo ver el triángulo del costadito, ¿no? ¿Sí? Y puedo poner ángulos X, Y, Z. Hay dos ángulos en la figura que son externos. ¿Cuáles son? La 18, ¿verdad? ¿Cuáles? Y y Z, dice. O sea, este ángulo y este ángulo son externos. Le vamos a dar la razón a la Y. ¿Por qué la Y es externo, profesor, si yo lo veo acá adentro? Porque para tu triángulo de la izquierda, ¿Y qué es? ¿Y qué es? Solo hay dos opciones, externo e interno. ¿Y qué es? Externo. Pregunta, ¿Z es externo? No. No lo es para ese triángulo. Profe, ya de repente para él sí lo es. ¿Para él lo es? No, ¿para él qué tipo de ángulo es? In, y hay un triángulo más grande, ¿qué es este? Pregunta, ¿Z es externo ahí? No. ¿Qué tipo es ahí? Interno. Entonces Z no es externo. Silencio. ¿Quién ha descubierto el otro externo? Levante la mano. Muy bien, Alejandra. ¿Cuál es? Ese. ¿Cuál es? Porque te voto el salón. X. Te Te voy a dar dos opciones, ¿eh? Triángulo 1 y triángulo 2. Dime, ¿para cuál de los triángulos X es externo? Para el 1. ¿Estás seguro? ¿Es correcto o no? Dame una correa. Oh, Por equivocarte, al antiguo. yo dije uno. Ya no es X. Ese, Es C. ¿Por qué? no sé. ¿Para el triángulo qué? 2. ¿No? Mira, mira, Ale Casandro, mira, acá está. Esa de que son. ¿Ves esto? Ay, perdón, pulso me falló acá. Para ese triángulo, Alejandro, ¿te das cuenta que C es externo? Ah, ya me di. ¿Sí o no? Pregunta, Alejandro. ¿Cuáles son los ángulos internos de ese triángulo sombreado? Los ángulos internos. Los de adentro. X, X, Y, Z son los ángulos in. Pregunta. Dado que C es externo, Alejandro, ¿cuánto vale C? Para antiguo. ¿Y más? No. No, X más Z. ¿qué? Profe, ¿y por qué no Y? Ya está pegado. Está pegado. Sí. ¿Entendido, mía? Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio, silencio. Ahora, habíamos dicho que para este triángulo, primero le voy a preguntar a mi amigo. Ese triángulo tiene tres ángulos internos. ¿Cuáles son? Sí. A, B, B ahí, C. Y habíamos quedado que el ángulo Y, ¿qué tipo de ángulo era? Externo. ¿Cuánto vale Y? B más A. Porque el C está como, Alejandro, Oye. está pegado, no cuenta. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Sí se entiende, Aarón? Aarón, voy a hacerte una pregunta un poquito más difícil. Sí, Tú no estás al nivel de Justin. Justin es del otro mundo. Tú eres de este mundo. Oh. Justin, escucha. Digo, Aarón, escucha. Este triángulo de aquí, ¿es un triángulo, sí o no? ¿En la figura tiene ángulos externos ahí, ¿la viste? No. Entonces, ¿qué tiene? ¿Cuáles son? A ver. A, B, C, Y. Piensa hoy. El triángulo celeste tiene tres ángulos internos. ¿Cuáles son? A, B, C. A, X y Z. No. Mayoría. ¿Cuáles son los ángulos internos del triángulo? Del triángulo verde. Digo celeste, excelente. Silencio, silencio. Es un triángulo, tiene que tener solo ¿cuántos ángulos? Tres. Yo no puedo decir, profesor, A, B, C, D, E, F. ¿Cómo van a poner si son solo tres? Yo sé. Son solo tres. ¿Quieres contestar tú o que conteste él? Habla, tú. Ya, silencio. B más X más Y. B más X. Eso es uno solo, porque no son tres. O estás hablando B, X y Y. A es uno. ¿Entiende hoy? Z es otro. Está claro. Y el otro ángulo está en este vértice. No es ni B ni es X. ¿Quién es? B más X. ¿Se entiende?
¿Se entiende o no se entiende? Sí, ahora sí. Mía, ¿se entiende? ¿Segura? Verse, dice. Ahora vamos a hacer un trabajo grupal. Ya, eso es una- Puede ser grupal de uno. Maestro, No, tú no. Tú haces solo, ¿ya? Ahí están dos estructuras. ¿Ven las estructuras? Ya. Su trabajo va a ser colocar ángulos internos y ángulos externos y hacer las ecuaciones. Profesor, el y es externo, es a más b. ¿Está bien? En esas dos figuras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ustedes llenen todos los ángulos que quieran llenar. Me colocan los internos y los externos poniendo así. Profesor, triángulo ABC. Ah, sus internos son, ahí tiene tres internos, tal, tal, tal. ¿No? Por ejemplo, yo pongo acá está X, acá está, pongo A, pongo B, pongo C, pongo... Y eso llenar el triángulo ABC, ¿cuáles son sus internos? Nadie viene y dice, no, no. ¿Cuáles son los internos del ABC? Del triángulo ABC, ¿cuáles son los internos? Voy a subir, voy a subir, voy a subir. X, C y A más B. Ustedes ponen las letras, ponen C, pones F, pones G. Si quieres poner menos letra, pones menos letra, pero me pones internos y me pones X. Porque estas configuraciones son complejas. Y si ustedes no se acostumbran a ver ángulos externos e internos, van a fallar. ¿Ya? Voy a poner otra configuración, otra configuración. Ya, empiecen a hacer los dibujos, pueden hacer en grupo. El alumno que se pone a conversar, a hacer esto. Mira bien, ¿ah? Ya tú puedes llenar como quieras. A, B, C, D, E, F, X, Y. Mira, mira, mira. X, Y, Z, W, digamos. ¿Está bien? Profe, ¿tengo que llenar todos los ángulos? Si quieres, llenas todos. Si quieres, no. ¿De acuerdo? Y empiezas a hacerte preguntas. Las preguntas más sencillas, en algunos casos, son por los ángulos internos. Voy a preguntarle a Daira. Daira, ¿cuáles son los ángulos internos? ¿Cuántos son primero? ¿Cuántos ángulos internos? Tres. ¿Cuáles son? A, W, I, X. Tú puedes ponerlo así, triángulo AED, esos son sus ángulos internos. Pregunta, Daira, en ese triángulo AED, ¿cuántos ángulos externos ves ahí dibujados? ¿Qué? Y, Y es externo y Z es X. Correcto. ¿Está bien? Sí. Si tú no dibujabas ninguno de los dos, habrían los externos, sí, están ahí, sí, pero no están señalados. Entonces, como estaban señalados, bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todos, ¿no? Sí. Ahora veamos. En ese triángulo, ¿cuánto vale Y? Se va A más B. Silencio. Daira. Y Z. A más. Estamos hablando de ese triángulo. ¿De acuerdo? Voy a preguntarle a Mía. Silencio, ¿ah? Mía, atenta. Acá hay un triángulo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Nada? Aquí no se ve. ¿Cómo se llama todo? Por sus vértices, Mía. A, B, Sí. ya. Es un triángulo, ¿tiene cuántos ángulos internos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Ah? ¿Ah? ¿B? ¿Qué más? ¿C? ¿Ya? ¿Qué más? No, Alejandro, ¿cuáles son los ángulos? Triángulo amarillo. Oye, oye. B es uno. E es otro. Y este ángulo
No es ni C ni D. ¿Quién es Alejandro? C más D. ¿Quién es Alejandro? C más D. Correcto. Porque eso ¿Se entiende? Ahora, en ese triángulo, escuchen bien, en ese triángulo hay un ángulo externo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? D. C. Pero, U es el ángulo X. Profe, no hay más, claro, mira, hay tres vértices, tres lados, ¿no? El único que está prolongado es este lado. Por lo tanto, ahí se forma el ángulo X. Bien. ¿Se entiende? Ángulo externo, Q. ¿Cuánto vale Q? En ese triángulo. E más el otro ángulo. Y eso de allí, escucha, André, es lo realmente complicado, ¿ya? Que tú sepas cuáles son los ángulos y que tú sepas la propiedad que el externo vale ¿qué cosa? Los dos internos. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que también lo pueden hacer para otras figuras, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren, voy a poner, aquí estaba la E, ¿no? Sí, esto. Digamos que acá está la M. Esto es solo un ejercicio de calentamiento para que tú te acostumbres a ver la figura. Tú puedes hacer el ejercicio en este triángulo. Cuéntame, ¿cuántos ángulos internos deben haber? Dos. Tres. ¿Cuáles son? D, E. Y en ese triángulo hay dos externos. ¿Cuáles son? Z y Q. Un estudiante sin entrenamiento no va a ver la Z o no va a ver la Q. ¿Se entiende? Por eso es el entrenamiento. Tú no necesitas que te muestren la figura. Tú puedes crear la figura. Puedes hacer una figura cualquiera tú mismo. ¿Cuánto valdría Z? Z valdría. Es la suma de dos de estos. Porque esos son los tres ángulos. No. D más C, correcto. ¿Y Q? Z más M más D más M. Sí, porque tienen que ser dos de estos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, voy a poner una situación un poquito más complicada y ustedes mismos van a empezar a trabajar, ¿ya? Por ejemplo, la situación de la star. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que no entendió papatearlo? No fue nadie, ¿no? Andrés? ya fue. no se puede decir, maestro. ¿Qué? Sí, sí, claro. ¿Quiere decir de dónde? ¿Qué hice de este mundo? Ya, pero no te vayas al baño. Oye, no he dejado el ejercicio, siéntate. Me puede enseñar, maestro. Acá, en esa figura quiero que ustedes encuentren los ángulos internos y los ángulos externos que están ahí. No, falta una más. Y en la figura verde. Ya está bien. Y en la figura inda. Hay tres triángulos que señalan, ¿está bien? Uno verde, uno amarelo y otro Morado. Y eso es triángulo amarillo. Ángulos internos, que tú veas ahí. En ese triángulo amarillo. Son tres ángulos. Tres ángulos. Nada más hay tres ángulos internos. Mía, ¿ves algún en ese triángulo amarillo? Internos. Ah, sí. ¿N? Tú. A es uno. Tú, Justin, dijiste H es otro, correcto. Tienes que buscar el vértice. Solo los vértices tienen los ángulos internos y contienen también los ángulos externos. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es el otro? Más. Ese mismo triángulo tiene ángulos externos. ¿Cuántos tiene? Tres también. Pero, escucharon, pero
No siempre en los dibujos aparecen todos los externos. Ni siquiera a veces no aparece ninguno. A ver, ahí, Aldo. ¿Ves algún externo al amarillo? Que esté ahí dibujado. ¿Cuál? La D. Porque son... Está al costado y está en prolongación. ¿Se entiende, Brandon? Bien, cállense. Brandon. La ecuación. El ángulo externo sabemos que es 2 internos. ¿Cuál sería? Aquí es igual en el amarillo. Son 2 de estos, 2. Tú tienes que elegir. ¿Cuáles 2 tengo que sumar? ¿Ah? A más H. Porque al costado de la D, ¿quién está? El E más, no sé. Bueno, ¿está bien? Sigamos. Ya no les voy a decir que se trasladen. Quédense en su colegio. No, yo me voy a... Pierdan su tiempo. Yo me quedo. Trasládense con el techo sin protección, ¿ya? Ahí. Acá. Silencio. Tú echaste. Ese triángulo verde, no la ángulos internos. Son 3. Silencio, silencio. Le voy a preguntar a Alejandro que se ha ido al baño. Como mono se ha ido con pesos. No, pero... O sea, mentiroso. Ese triángulo verde tiene 3 ángulos internos. 3 nomás, 3. Solo hay 3. Ah. ¿Cuál era la clave que les di para que hayan los internos? ¿Cuál era la clave? Los vértices. En tu cerebro pintas los vértices y ahí aparecen 3 ángulos. Silencio, silencio. Solo nombra uno, Alejandro. Solo uno. B más eso. Tú, Mía, otro. En ese triángulo. M. ¿Cuál es otro? Porque los vértices te dicen dónde están los ángulos y ahora resulta, oye, resulta que hay un ángulo externo. ¿Cuál es? F. ¿No hay otro, profesor? No, porque en ese vértice es el único. Mira, acá tú ves prolongaciones en este de aquí y en el. Silencio, 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 silencio. ¿Ves ahí alguna prolongación? No, por lo tanto no hay que. Externos. ¿Ves aquí prolongaciones? No. ¿Qué es una prolongación, profesor? Porque yo no, ahí está el triángulo. Sí. Una prolongación. ¿Cuándo manda? Aarón, André, Adrián, André, Jordán Oliva. Adorno. Escucha, es la continuación de una línea. La continuación. ¿Eso es una prolongación? No es, esto no es una prolongación. Esto no es una prolongación. Tiene que ser la línea de que está ahí abajo continuada. Y esto es una prolongación. Si yo quiero una prolongación de esta línea de acá, puedes prolongarla hacia arriba o puedes prolongarla hacia abajo. No es que yo trace esta línea aquí. No es esta línea una prolongación. ¿Por qué? Porque no es la continuación directa de una línea. Estamos trazando otra. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿por qué yo digo que aquí en este vértice rojo de aquí no hay una prolongación? Porque sus lados, fíjate, no se han continuado, sino que ahí están muertos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y por qué digo que acá sí hay una prolongación en este vértice? ¿Por qué? Porque ven esta parte de aquí y dices, está continuando, profesor, mira. ¿Se entiende? ¿Ya entendieron lo de la prolongación? Bueno. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, debido a que solo en este vértice hay una prolongación, ahí aparece un ángulo externo. Si no lo tuvieras así, si no estuviera esto, también habría un ángulo externo, pero no está señalado. Si tú lo quisieras ubicar, lo puedes ubicar. Y si ya está ubicado, acá. Ya, F aquí es igual. Silencio. Silencio. Señor, Alejandro. Escúchame, ángulos externos también hay 3. En este caso, solamente se muestra uno, que es la F. Esa F debe ser la suma de 2 de estos. ¿Cuáles son esos 2? Yo. B más B más C, así. B más M.
Porque son los dos Porque son vértices. que no están a su costado. Miren, el tema C está a su costado, pequeño. ¿De acuerdo? Ya. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vamos a resolver una pregunta. Pregunta 5, antes de que tome su examen. Oh, Miren la 5. ya, Oye. Concéntrate. Estás jugando, ¿cómo vas a poder? Ve. Este es un triángulo, ¿de acuerdo? Lo estoy señalando para que ustedes lo atiendan. La pregunta es A y X. ¿Qué significa estos dos símbolos? paralelas. Son iguales. ¿Quiénes son iguales? ¿CD con quién? ¿Con C? Ah, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tienen el mismo símbolo. Por esa razón son isósceles. Por eso es isósceles, ¿ya? Ahora escuchen, ¿ah? El triángulo que he señalado debe tener tres ángulos ¿qué? Iguales. Y tres ángulos ¿qué? Sin embargo, el problema solo me muestra ¿cuántos ángulos internos me muestra? Dos. Si yo quisiera el tercero, tendría que agarrar aquí este espacio y poner ahí. Ah, o calcularlo si quieren. ¿Se entiende? Silencio. Silencio, muchacha. ¿Y cuántos ángulos externos tiene ahí? Debe tener también tres. ¿Cuántos me muestra? 1, 2. Ninguno. No hay ninguno a la vista, o sea, que esté mostrado, que digas, profe, ahí está señalado el Y. No hay ninguno. Pero puede haber uno. ¿En qué vértice estaría? ¿Por qué me dicen la C si la C no está en ese triángulo? Solo puede ser la A, la B o la A. A ver, Chostin, ¿por qué le Porque, ¿cómo se llama? Ya están ocupadas en 45. No. Porque ustedes se me están utilizando 45 para bajito. Porque ahí hay una ¿qué? Prolongación. Ahí hay una prolonga. ¿En B hay prolongaciones? Sí. No, no hay nada. ¿En A hay prolongaciones? No. Hay una línea saliente, pero ¿se puede llamar prolongación? No. En D sí hay una hay. prolonga. Y al haber una prolongación, automáticamente ¿qué hay? Una. Un ángulo X. Si no lo ves, o sea, si no está mostrado, tú tienes que hacer back. Esa es la habilidad de los cracks. Los que no están esperando que le den todo servidito. Tienes que buscarlo. Ahí está. ¡Pum! ¿Cuánto vale este ángulo? Vale la suma de dos y... ahora, no vayan a hacer como Chosti, que dice, ya, tengo este y este, sumo por sumar. No. Oh. Son tres ángulos. ¿Cuáles son? 35, 45 y... 80. ¿Cuáles dos deben darme él? 35 y 40. ¿Por qué? Porque da 80. Porque A es Porque no están pegados. El A es el que está pegado al costado. Entonces, vale 80. Y ahora tú aplicas todo tu conocimiento de triángulos isósceles, donde ¿cuál es la base? No, es La base es la que no tiene símbolos iguales, la que no tiene nada igual. Entonces es la base. ¿Qué ángulo pongo acá, Alejandro? ¿Tú te acuerdas, Alejandro? Alejarra, ¿cuál es? 80. Habíamos dicho más temprano que en un triángulo isósceles, los ángulos que están ahí son y ahora simple. Marrón, ¿qué debería plantear? Marrón, ¿qué debería plantear? En este triángulo, obviamente. Estoy señalando. ¿Qué debería plantear? 25 más 80 más 80 más 6. La suma de los tres ángulos es... 180. ¿Cuánto vale X? Ahora, escúchenme bien. Voy a tomarle su examen, pero les recuerdo algo muy importante. El tema de triángulos es un tema elemental. ¿Viene a la universidad? No viene. Lo van a ver solamente a nivel pre. Y las personas que estudien matemática pura ¿Qué es matemática y pura? los que estudien ingeniería, algo de civil relacionado con las construcciones, van a ver geometría a otro nivel. No van a ser necesarias ya. Matemática pura.
Analógica. La matemática pura responder. Es el método. Y la matemática, pues. Examen, pueden ir a comprar. Ya, vamos un ratito.